Y hay una chica que está acá, bueno, es máster, ella es una arquitecta, restauradora, artista, se llama Bettina Bray. ¿Cómo te va, Bettina? Hola Bruno, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. No, decime, ¿y qué te parece esta gente? Vos escuchaste recién, conocés este tema, Got to Get You Into My Life, ¿verdad? A mí toda esta época musical me encanta. Es mi época de juventud. Pero vos sos muy joven, che, vos sos muy joven. Época de juventud, pero... Ya pasamos los 50. No, pero decime, Bray. Sí, Bray. Vos, un antepasado tuyo fue un grande. Un grande. A ver, recordalo. Sí, el coronel Arturo Bray. Arturo Bray. La mejor pluma militar de mi país y uno de los mejores historiadores también, ¿verdad? La mejor pluma militar de Paraguay. Dicho por Roa Bastos, que me lo dijo personalmente a mí y a mi mamá cuando le hablamos de él. Bueno, él me dijo una de las mejores plumas del Paraguay, ¿verdad? Qué fabuloso. Sí. Y decime, y Arturo Bray sería... ¿tu bisabuelo? No, él era el primo hermano de mi abuelo. Sí, ellos tío eran abuelo. Tres Bray que vinieron con la madre de Inglaterra. Y pero Bray se dice acá, es Bray, ¿cómo se pronuncia? Sí, Bray sería en inglés. Bray dice Bray decimos claro, como suena en castellano. En paraguayo. Sí, en paraguayo. Y bueno, mi abuelo era único hombre, tenía 3 hermanas y él tenía una hermana, Arturo Bray. Eran los 2 únicos varones. Él se casó de mayor, no tuvo descendencia. Y mi abuelo tuvo un hijo varón y mi papá me tiene a mí y a mi hermana. Yo soy la última Bray, digamos, de los Bray de nuestros, porque creo que hay otros Bray también, según identificaciones, pero no de nuestra rama. Bueno, pero vos tenés sangre inglesa, anglosajona por todos lados, ¿verdad? Tengo. Por el lado de mi papá, yo soy una mezcla, realmente un cóctel, como digo, porque del lado de mi papá, mitad francesa, mi abuela era Maurice. Maurice. Bray Maurice. Sí, descendiente de los franceses que vinieron a la colonia francesa, y del lado de mi mamá, de San Maurice, más o menos. Y bueno, Maurice en Francia realmente es nombre y apellido, tiene esa singularidad, así como Franco. Sí. Tengo un hijo que se llama Franco, que es apellido y nombre. Sí, Mateo Maurice. También, mi otro hijo, me dijeron, bueno, tus 2 hijos tienen nombre, sí, Mateo de también. nombre y apellido, ¿verdad? Apellido y nombre, sí. Y bueno, en el segundo apellido de mi papá también. Bueno, él también es descendiente de Isnardi, era el famoso Isnardi de Concepción, era su abuelo. Y su bisabuelo, mi tatarabuelo. Y así, soy una mezcla de español y italiano por el lado de mi madre también, que soy sobrina de Víctor Manuel Pecci. Tengo el honor. También su sobrina. Y la gran responsabilidad de ser entrevistada después de nuestro campeonísimo, ¿verdad? Entre paréntesis, sí. Sí, bueno, ¿y por qué rama? A ver, por los... Y porque mi abuelo materno era Jiménez Pecci. Jiménez Pecci. Era primo hermano de Jorge Pecci, el padre de Víctor. Sí, entonces mi mamá es prima segunda de él. O sea, el caso de este fiscal también es... Sí, él era pariente también nuestro. Mi mamá es la que maneja todo el árbol genealógico. Sí, yo ya, sí, por supuesto. Ya me pierdo. Bueno, la arquitecta Bettina Bray es máster, ¿verdad? Porque vos estudiaste en España. Yo estudié en Madrid, en la Politécnica, hice la maestría en restauración arquitectónica. Por eso. Sí. Bueno, tenés un masterado en restauración arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid, en España, en el año 1996. Te recibiste acá en la UNA de arquitecta en el año 1992 y después estuviste varios años allá entonces. No, allá hice la maestría solamente. La verdad que me ofrecieron, fui la única de la maestría a la que me ofrecieron quedarme. Mi tutora justamente, doctora arquitecta, porque allá en todas las carreras hay doctorados, tienen esa facilidad, ¿verdad? Para ser titular, profesor titular, tiene que tener doctorado allá en todas las carreras. Pero yo quería venir a mi país, venía a aplicar lo que... Aparte yo me fui con una beca del rectorado de la universidad, en esa época se daban becas. Sí. La mayoría iban por medicina. En esa época se daban becas y ahora no. No, hay ahora también, o sea, desde hace un tiempo se implementaron las becal, ¿verdad? En mi época eran las becas del rectorado de la UNA. Yo apliqué y gané la beca, entonces conseguiste. Yo tenía que por lo menos venir un año a aplicar lo que aprendí afuera. ¿Y cuánto tiempo estuviste afuera?
Estuve 6 meses, porque 6 elegí meses. una maestría de tiempo completo. Porque habían otras de 2 años, pero eran para residentes que teníamos clases 2 veces a la semana y no me convenía, ¿verdad? Se aprende mucho estando afuera, digamos, y abocándose a lo que uno elige como carrera, se aprende mucho. Claro, o sea, yo desde que vine aliento y obviamente después los tiempos cambiaron, mucha gente empezó a salir con todas las facilidades de becas que se dan también a nivel nacional. Siempre alenté a los jóvenes colegas a salir, porque en nuestra carrera no hay muchos posgrados, hay muy pocos. Sí, sí, sí. Y en otros países obviamente hay maestrías en lo que uno quiera especializarse, hay distintos tipos de posgrado, de distintos tipos de duración también y carga horaria. Bueno, la arquitecta Bettina Bray trabaja ahora como profesional independiente, se desempeña desde el año 2014 como asesora en conservación y restauración del patrimonio mundial de la Secretaría Nacional de Turismo, institución a cargo del único bien cultural material patrimonio mundial del Paraguay, el bien en serie conformado por las misiones misiones jesuíticas guaraníes de Trinidad y Jesús. Antes de entrar a esto de la estación Pirayú, que ella ayudó a su restauración, hoy coincidentemente en ABC, en la portada, aparece lo del templo de Yaguarón, que dice que suplica atención. El templo de Yaguarón. Y bueno, vamos a preguntarle a esta señora que es la encargada de restaurar todas estas joyas arquitectónicas, si se puede revisar esto y con cierta urgencia. Hablo del templo de Yaguarón, pero hiciste mucho vos. No sé si participaste ahí de la restauración del Palacio de López. No participé en la restauración. Pero no pasaste ni siquiera para observar, ver ahí nada, no pasaste por ahí. Resulta, eso podemos hablar también después del tema de cómo se manejan también los llamados a licitación en nuestro país, ¿verdad? Muchas veces cuando no sos parte de una rosca. Bueno, lo dijiste vos, de un sistema, iba a decir yo, ¿verdad? Bueno, como justamente que te dejan de lado. En el tema de Pirayú, justamente ahí está en el resumen que te pasé. El llamado la restauración era parte de un gran llamado, ¿entendés? Y no era, la licitación no fue hecha por parte de la dirección que normalmente hace el llamado. Fue parte de una dirección que se llama Dirección de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y bueno, yo creo que eso facilitó que gente que no está... Gente como vos esté en este proyecto. Gente que como yo, que no está conectada a lo que siempre... A lo tradicional. Claro, entonces pueda participar y pueda ganar, ya que no fue algo que se supo, ¿verdad? Pero te sentís honrada. Me siento honrada, orgullosa, gracias. Bueno, ayer a mí justamente la conexión para que esté hoy con nosotros Bettina Bray, arquitecta, máster, digamos, en restauración y todo ese tipo de cosas, fue Albert Campos López Moreira, que me dijo, mirá, llamala a ella porque es una apasionada respecto a lo que hace, y evidentemente se siente esa pasión al estar conversando con Bettina Bray, porque ella colaboró y apoyó todo esto relacionado a la restauración de la estación del tren de Pirayú, porque antes todos los pueblos, ahí vamos a ver imágenes, todos los pueblos por donde pasaba el tren de la época de López, tenían esas estaciones, muchas de ellas en estado de abandono y otras que se restauraron y muy bien, como esta que estamos viendo acá, la estación de tren de Pirayú. Y ahí está la arquitecta Bettina Bray también, que fue una de las cabezas de toda esta restauración. En el año 2020 se llevó a cabo la restauración edilicia de esta histórica estación ferroviaria, enmarcada en el llamado a licitación pública nacional MOPC
número 53/2017. Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa Nacional de Caminos Rurales. Bueno, ¿cómo encontraron esta estación y pasó cuánto tiempo y podemos observarla hoy completamente mejorada, distinta y hasta conmovedora, si se quiere, porque parece un edificio nuevo? ¿Cómo ese tipo de procesos? A ver, llegaste vos y te asustaste seguramente cuando entraste por primera vez y esto tenemos que restaurar, dijiste. Así es. Bueno, con respecto a un comentario que te quiero decir que me hicieron, porque realmente toda la gente, los colegas especialistas y no especialistas en restauración arquitectónica, la gente, los amigos que van, salen muy contentos después y eso es un aliento muy grande y te genera orgullo de haber contribuido para el rescate del patrimonio nacional. Un rescate, claro. Te quería comentar que se contaba con un presupuesto y el comentario que me habían hecho luego es que sentó un mal ejemplo. Dejaste un mal ejemplo, me dijeron, ¿verdad? ¿Por qué? Le dije yo a la persona que me dijo, porque dejaste la vara muy alta. Claro. Porque si vos comparás con presupuestos similares y los resultados comparando el estado de conservación del edificio, la superficie intervenida con museo que incluye, que estuvo a cargo del arquitecto Osvaldo Salerno, la museografía y la museología, o sea, todo, ¿verdad? Yo me encargué desde el protocolo de intervención, la obra, el proyecto ejecutivo de restauración y la obra de restauración arquitectónica, de todo el proceso. Es algo difícil que un arquitecto realice la obra en todas las etapas. Bueno, y tuve la suerte. Hay muchos colaboradores, por supuesto, mucha gente que interviene. Muchos colaboradores. Yo en obra realmente era la única mujer entre más o menos, si contabilizo todo, 80 hombres. Eso también me da mucho orgullo. Tuve que mudarme allá, ¿verdad? Estoy en una etapa de mi vida ya en que podía hacerlo, ¿verdad? Mis hijos ya están grandes, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2 hijos, ¿verdad? De 25 y 21 años. Y bueno, yo tuve que mudarme porque eso también puedo decirlo con orgullo, lo hicimos en plena pandemia, en 5 meses y medio. 5 meses y medio. Todo, sabes que ese año se paró. Sí, por supuesto. Y yo al consorcio que vas a nombrar después, constituido por 3 empresas que me contrató, llegó un momento en que le dije, yo no voy a poder hacer la obra si no arrancamos ya, porque todo el proceso se atrasó, la parte burocrática con el ministerio, porque viste que todo estaba cerrado. Bueno, arrancamos y lo hicimos increíblemente en 5 meses y medio y ninguna sola persona, profesionales ni operarios, se enfermaron. Tomamos todos los recaudos. Ninguna sola persona se enfermó. En pandemia se enfermó, ninguna sola persona. Bueno, entonces, y estos trabajos estuvieron a cargo del consorcio ICATEC, conformado por ICASA, CAEM, que no sé qué es CAEM, pero me suena, CAEM, y Technicom, con una inversión de 1.359.338.682 guaraníes. ¿Cuánto es esto en dólares, che? Para las obras edilicias y el montaje del Museo del Ferrocarril. 1.359.338.682. Por comparar con otra estación del doble de tamaño. En dólares? No, tenemos que dividir para no equivocarnos. Ahí está. 1.359.338.682. Porque esto en guaraníes parece una cosa exorbitante, pero no nos ubicamos. En cambio, en dólares, que podría ser un poco más directa y llana la cosa. 350. 59.000, sí. 1.359.338. Y $190.000. No, tampoco es mucho. Y para comparar la anterior restauración de una estación, $200.000 más o menos. Que es el doble del tamaño. De un solo piso costó el doble. Sin museo. O sea, sin museo. Y este tiene museo. No quiero seguir comparando porque puede crear molestia con otras. O sea, pero las otras estaciones se gastaron
se gastaron para la remoción de las otras el doble de Claro, esta. había la anterior justamente que se había hecho creo que unos pocos años antes se gastó el doble. Y era prácticamente, no sé, no quiero exagerar, pero la mitad del tamaño. Y no tenía museo. O sea, por comparar, por darte nomás un ejemplo. ¿Y el valor del museo, en qué consiste? Tener un museo, digamos. Bueno, eso no es mi campo, es el campo de mi colega Osvaldo, ¿verdad? Pero en breve síntesis, ahí se veían en las imágenes cómo se utilizó el acervo que existía, porque ya existía un museo que estaba en decadencia, digamos, ¿verdad? Abandonado. Y eso todo se mudó, ¿verdad? Con todos los recaudos de cuidado al Centro Cultural de la Municipalidad, porque FEPASA dio en un convenio usufructo a la Municipalidad la estación, que es la que se encarga de su conservación. Todos esos objetos que vemos ahí exhibidos ya estaban ahí, y también otros que fueron... trabajó el arquitecto Salerno en el inventario, en ir completando el inventario, que fueron donaciones de pobladores, ¿verdad? Bueno, y una vez que concluyan los trabajos, una vez que se termine o se terminó este museo, digamos, y esta estación del tren de Pirayú, en este caso, ¿alguien cuida eso a partir de ese momento de culminación de las obras? Porque si se deja otra vez todo eso, a la que Dios es grande, va otra vez en breve tiempo caerse todo, ¿verdad? Ese es un tema también, porque los edificios antiguos, los restaurás. Restaurar significa volver al estado original. Sí, claro. Nosotros restauramos, fue un proceso técnico es bastante complicado retirar todo el revoque, porque uno busca la compatibilidad de materiales, la mínima intervención y la reversibilidad de las intervenciones. Los revoques... ¿Qué quiere decir reversibilidad? Claro, todo lo que vos hagas tiene que poder ser retirado. Por eso es que uno tiene que intervenir con técnicas constructivas originales. Tiene que replicar las técnicas constructivas originales. Y si vos vas a hacer ampliaciones con técnicas que impliquen técnicas constructivas nuevas, tienen que ser cosas que vos puedas retirarlas, que sean reversibles. Por eso es que no se aconseja muy similares, uso del hormigón armado. Podrías usar, por ejemplo, no es el caso, estructuras metálicas que puedan ser retiradas, o sea, que todo sea dentro de la estética del buen proyecto, ¿verdad? Arquitectónico. En este caso no hubo ampliación, pero sí hay cosas pendientes. Por ejemplo, en esa parte de los arcos, nosotros con el estudio de fotografías antiguas, ¿verdad? De archivo, vimos que se cerraron todas las aberturas que eran en forma de arco, entonces decidimos hacer la pintura más oscura para significar que ahí habían aberturas. Eso era un muro ciego. Ahora sí, en 2 arcos interiores que se ven en otras fotos, recuperamos los arcos. No daría el programa para explicar la técnica, o sea, tuvimos que ser bastante ingeniosos, ¿verdad? Porque por ejemplo, no había lugar para meter un dintel, ni de hormigón, ni metálico. Entonces, un perfil metálico, tuvimos que hacer algo que usamos en la restauración de un muro histórico de nuestro patrimonio mundial de Trinidad, por ejemplo, que usamos estos elásticos de camiones alisados y doblaron eso. Doblamos, alisamos y lo soldamos, ¿verdad? Claro que todo con cálculos de ingenieros, ¿verdad? Matemáticos, sí. Para ver si daba el peso, y bueno, luego de apuntalar demolimos todas las paredes, los muros ciegos que habían construido para cerrar con el tiempo. El tema es que suponemos que por las fisuras, las grietas que empezaban a aparecer, ellos empezaban a cerrar nomás las aberturas, ¿verdad? Sí, para entiendo. Evitar el problema, ¿verdad? Evitar el problema, sí. Y también las aberturas que empezaban la media luna, digamos, de arriba, la cerraron con mampostería y dejaron que todas las aberturas sean rectangulares. Ahí más o menos en un gráfico así, con un programa de celular, ese es el interior de la Torre Sur, ¿verdad? Y se ve por fuera. Estamos hablando de la estación de tren de Pirayú, ¿verdad? Entonces ¿Dónde recuperamos. queda Pirayú? ¿Queda muy lejos de acá? Pirayú está en ¿De un Asunción, desvío digo? desde Ipacaraí. Sí, está a más de 50 kilómetros de acá. No es lejos. 1 hora y 10 en automóvil, sí. De Asunción, 1 hora y 10. Ruta perfecta, ¿verdad? Ruta perfecta. Ruta Bueno, ¿y muy cuántas buena. estaciones de tren
existen en esta región oriental del país y cuántas de las mismas tienen que ser remozadas. No sé si hasta ahora cuántas se remozaron y cuántas más faltarían. Y la verdad que faltan muchas. No quiero equivocarme en la cantidad. Pero con respecto a lo que hablabas, ya quiero enlazar eso del sistema de ferrocarril nacional histórico con lo de Yaguarón. Justamente un trabajo que fue encarado por el instituto, la institución nacional a la que asesoro, como asesora externa, que es la Secretaría Nacional de Turismo, que realmente es un ejemplo en la región como de gestión de patrimonio mundial por UNESCO, porque nosotros dependemos de UNESCO Uruguay. Teníamos nuestra sede acá, pero desde hace unos años ya dependemos de la central de UNESCO Uruguay. Y realmente nuestro trabajo, digo nuestro porque estoy trabajando hace bastantes años como asesora en conservación y restauración de nuestro bien patrimonio mundial, es un bien constituido por dos, como bien lo decía, un bien en serie, la misión de Trinidad y la misión de Jesús. Bueno, solicitó el año antepasado la Senatur una colaboración a UNESCO Internacional de un consultor internacional que nos apoyara. Yo apliqué, fui contratada por UNESCO Internacional como consultora nacional en patrimonio cultural y un ingeniero forestal fue contratado como asesor en patrimonio natural para ampliar nuestra lista indicativa del patrimonio mundial de Paraguay, que es la lista indicativa. Nosotros en patrimonio cultural material tenemos un solo bien mundial, que es ¿verdad? Las dos misiones. Las misiones jesuíticas. Exacto. Guaraníes de Trinidad y Jesús. Y como único bien patrimonio cultural inmaterial tenemos declarado desde hace un año el tereré y el pojañana, las hierbas medicinales. Muchos otros están ya está trabajando la Secretaría de Cultura para que sea declarada, entre ellas la guarania, por ejemplo. Y con respecto a este proyecto que hicimos solicitado por Senatura UNESCO, incluimos, ya está en la lista indicativa del paso previo a ser declarado Patrimonio Mundial. ¿Qué significa? Vos como país, Estado parte de la UNESCO, pedís al Comité de Patrimonio Mundial preparando todo un proceso, unas fichas que tenés que prepararla. Sí, tenés que hacer concienzudamente todo ese trabajo. Y ellos, los expertos, te aceptan o no. Bueno, incluimos 4 nuevas posibilidades. Sí, y acá quien te está hablando desarrolló justamente la ficha para que pueda ser aceptado dentro del patrimonio, la lista indicativa de Patrimonio Mundial de Paraguay, el Templo de Yaguarón. Y eso es muy importante. Cuanto más bienes tengamos dentro, protegidos, justamente para que el Estado... Más valor se nos da como país. Se nos dé internacionalmente y también eso hace que nuestro país valore su patrimonio. Ya sé, pero ¿y por qué tenemos nosotros que depender del Uruguay? ¿Por qué no la UNESCO no tiene una sede propia acá? Yo creo, eso ya son cuestiones... no, pero hay que pelear por eso. Y ojalá que volvamos a tener otra vez, ¿verdad? Y antes teníamos. Teníamos hasta hace bastantes años, más de 20 creo, 20 más o menos. ¿Y por qué ahora se depende del Uruguay? ¿Qué tiene que ver el Uruguay con nosotros? No, esa es la sede regional. Sí, ya sé. Hay otros países que tienen, creo que está en Ecuador la otra sede, pero no están todos los países. En Montevideo está una, en Ecuador está la otra. No sé bien cómo realmente funcionan. ¿Y países como Argentina y Chile forman parte de la del Uruguay o cómo es? Yo eso ya no quiero errar en cuanto a eso, ¿verdad? Yo no creo que los argentinos permitan que sean sus cuestiones así trabajadas desde el Uruguay. Yo pienso que cada país tiene que tener una sede propia porque cada país es distinto, diferente. Y ojalá que podamos, y eso ya depende también de nuestro Comité Nacional de Representación ante UNESCO, ¿verdad? Y bueno, tenemos solicitar que pelear la representatividad. Yo lo único que sé que hay 1.800 uruguayos en Naciones Unidas, empleados, funcionarios de Naciones Unidas, de todo lo que significa Naciones Unidas como organismo. Hay 1.800 uruguayos, 4 paraguayos. Esa es la diferencia. ¿Y qué pauta te da eso, Bruno? ¿Y de quién? La culpa es de quién. ¿De qué importancia damos los paraguayos a la cultura? Claro, amiga. Por eso, lo que vos me decís que se depende del Uruguay, claro, si hay 1.800 funcionarios de Naciones Unidas que son uruguayos y la cabeza de la OEA es también del Uruguay
¿Y dónde estamos nosotros? Pero vos sabés que, Bruno, dentro de todo, me gustaría también, siempre tenemos que ser positivos, ¿verdad? Porque nosotros incluimos, como te decía, 4 bienes nuevos. De eso te quería hablar, siguiendo el hilo, el sistema histórico de ferrocarril de Paraguay está incluido desde hace muchos años en la lista indicativa Patrimonio Mundial. ¿Y? Ojalá que Paraguay pueda llevar a cabo todos esos proyectos que siguen habiendo, que existieron, y de recuperar el recorrido del tren histórico, que podemos, Bruno, porque hay sectores de vías que se pueden recuperar. Hay ahora un proyecto, por ejemplo, desde Ipacaraí hasta Paraguarí, o incluso hasta Zapucay. O sea, ojalá que este nuevo gobierno también se ponga las pilas y de importancia. Pero nosotros tenemos que, los que estamos trabajando, ya sea para difundir esto, como vos que estás con las manos en la masa, en la propia restauración de los bienes, tenemos que bregar para constituirnos en un país con toda la probidad que nos crean a nosotros, que crean a Paraguay, porque hay talento, hay gente que va a cuidar de sus edificaciones antiguas, históricas, culturales, etcétera, etcétera. Porque nosotros vivimos de los modos, usos y costumbres del pueblo a través de las centurias y a través de las décadas. Y tenemos que preservar lo nuestro, no depender de nadie a esta altura del partido. No sé si me explico. Claro. Y acá meto la educación también. No porque las famosas ONGs que marcan los rumbos de organismos internacionales metan sus fauces acá, tenemos que nosotros educativamente hacer lo que nos dice la gente foránea. No sé si me explico. La satisfacción que da trabajar justamente en educación. Nosotros trabajamos también con Senatur en un proyecto Patrimonito, se le llama, de UNESCO, que es trabajar el patrimonio con la educación. Desarrollamos un proyecto para trabajar con escuelas de Trinidad y de Jesús. El presupuesto daba para trabajar con un curso e incluimos un colegio de una comunidad indígena, porque también en la Secretaría de Turismo se incluyeron 2 guías nativos en cada una de las misiones, porque también la de San Cosme y San Damián, que se incluyó en la lista indicativa, que realmente debería haber sido ya patrimonio mundial. Yo a vos te quiero pasar la idea que tengo de construir un pueblo indígena. Construir un pueblo ¿Cómo indígena. Sería eso? ¿Cómo sería eso? Un pueblo y a través indígena. de todas las etnias, que creo que son 17 las etnias indígenas de Paraguay, un sector representativo de cada una de ellas en un pueblo, en una comunidad, que la gente pueda ir a ver cómo ellos trabajan, cómo estudian, cómo hacen sus cosas, cómo Pero es su vida. eso ya vos sabés que eso ya se hace, por ejemplo, en la comunidad de Guaviramí, que es la que está cerca de Trinidad. Cada una de las misiones tiene su comunidad nativa. La comunidad nativa de la comunidad de Guaviramí tiene el coro nativo, que es el que hace, la Secretaría de Turismo la contrata. Ellos dan espectáculos de coro, por ejemplo. Bueno, pero yo hablo en una cosa mucho más. Vos podés ir a recorrer su comunidad, claro, ver como cómo ellos, claro. A Estados Unidos, Sí. y vos te vas a una comunidad indígena, y ahí te muestran, vos ves todo el desarrollo de esa comunidad. Cómo viven, cómo trabajan, claro. cómo estudian, cómo aprenden, cómo cultivan. No sé si me entendés. Y vos sabes que eso se hace. Hay nomás... se necesita mucho más apoyo siempre, ¿verdad? Claro. Bueno. Pero se está trabajando en eso. Hay gente que está trabajando en eso. Justamente la semana que viene hay una reunión con profesores de la Sorbona de París en Jesús sobre el tema del lenguaje guaraní y cómo trabajaron los jesuitas. Y todo eso se enseña en Francia. Se enseña en Francia, así como en Alemania se enseña guaraní, ¿verdad? Claro, y en Francia también se enseña guaraní. Y acá nosotros estamos en otra cosa. Acá estamos hablando del narcotráfico todos los días. Bueno, eso sí, siempre hay que luchar contra eso. Bueno, pero te digo nomás que son los sones de campanas distintas. Entonces tenemos que apuntar a nuestros valores, nuestras costumbres. Sí. Hablo de la cultura nuestra, nuestras tradiciones, nuestros idiomas, y te nuestros agregar, idiomas. Como buena noticia de que, bueno, se incluyeron, como te decía, el templo de Yaguarón, la misión jesuítica guaraní de San Cosme y San Damián, el paisaje cultural de la yerba mate,
Paraguay incluyó, Es ¿verdad? fabuloso también. En la nuestra indicativa, y el arte rupestre de Amambay. Qué El arte lindo. rupestre, que Arte nosotros tenemos que rupestre. valorar, el arte rupestre y su valor Qué que fabuloso. tenemos en el Amambay. Bueno, querida Bettina, te agradecemos mucho porque arquitecta Bettina Bray estuvo con nosotros. No sé si vos sos museóloga también. No. Yo soy arquitecta, Vos sos especialista en restauración y de restauradora. edificios. Sí. Y edificios, bueno, y tenés muchas cosas que hacer acá en Asunción, los Muchísimo, edificios Bruno. históricos, que Muy- tienen que en lo ser, privado, en lo claro. trabajando también como asesora en lo público, en proyectos, en obra, en todo, ¿verdad? Asesoría también. Escribí Bueno, muchos artículos para revistas Le internacionales. invitás a Osvaldo que venga por acá, vamos Osvaldo me dijo que ya estuvo contigo. Acá hace poco me mandó el link para verle, pues Osvaldo, yo no la había visto. No estuvo, pero ¿No? no sé si estuvo, ¿no? Pero hace años seguramente. Pero me gustaría verlo. Le voy a decir y que sí, me nos- estará viendo porque le dije que me que nos vea. hable de todo Sí. lo que él hace, porque él es un ser humano extraordinario y tiene una potencialidad fabulosa. Así que, bueno, te agradecemos mucho, A vos. querida Bettina Bray. Tenés unos ancestros espectaculares, también te mereces a ellos. Gracias. Gracias. Así que hay que conservar el andamiaje familiar, personal de uno para comenzar, y después sobre ese andamiaje ir construyendo parte de nuestra historia, ¿verdad? Vos también, porque Bueno, nuestra familia no. también había sido que muy No, son bueno, sí, emparentada, muy amigas por tu amiga, madre y mi abuela, así que mucha amistad hubo siempre.